Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio a la capacitación sobre trabajos en altura. En esta oportunidad, desarrollaremos una sesión orientada a la certificación del personal en todos los aspectos relacionados con la ejecución segura de este tipo de labores. Los objetivos de esta capacitación son los que observamos en pantalla. En primer lugar, identificaremos los riesgos a los que estamos expuestos durante la realización de trabajos en altura. Asimismo, revisaremos el cumplimiento de la legislación vigente y las principales normas internacionales aplicables a esta actividad. Finalmente, abordaremos la normativa peruana relacionada con la ejecución de trabajos en altura, con el propósito de fortalecer nuestros conocimientos y promover una cultura de trabajo seguro. Esta capacitación sobre trabajos en altura nos permitirá conocer aspectos relacionados con el uso seguro de escaleras, andamios y elevadores aéreos. También revisaremos diferentes situaciones que se presentan durante la ejecución de estas actividades y las medidas necesarias para realizarlas de manera segura. Gran parte de los temas que veremos están relacionados con requisitos legales. Por esa razón, es importante conocerlos y cumplirlos adecuadamente. En muchos casos, las capacitaciones y certificaciones en trabajos en altura son requisitos obligatorios para desarrollar actividades en minería, construcción, industria y otros sectores. También revisaremos las normas nacionales aplicables a los trabajos en altura y los principales criterios que éstas establecen para la protección de los trabajadores. Como parte de la capacitación, abordaremos los lineamientos de rescate. Cuando se realizan trabajos en altura, existe la posibilidad de que ocurran incidentes o emergencias. Por ello, conoceremos las acciones y procedimientos que deben aplicarse para brindar una respuesta adecuada ante este tipo de situaciones. Cuando hablamos de situaciones de emergencia durante la realización de trabajos en altura, hay dos escenarios principales que debemos considerar. El primero ocurre cuando una persona cae al suelo mientras realiza un trabajo en altura. Puede suceder que el trabajador decida realizar la tarea sin utilizar el arnés o que no haga uso adecuado de los sistemas de protección contra caídas, lo que termina provocando el impacto contra el suelo. Ante una situación como esta, es importante saber cómo actuar. Debemos mover a la persona. Debemos mantenerla inmóvil. ¿Qué acciones son las correctas mientras llega la ayuda especializada? El segundo escenario se presenta cuando una persona queda suspendida de su arnés después de una caída. Muchas veces se piensa que, por el simple hecho de llevar el arnés puesto, ya no existe ningún riesgo. Sin embargo, eso no es completamente cierto. El arnés puede evitar que el trabajador impacte contra el suelo, pero permanecer suspendido durante un tiempo prolongado también puede generar consecuencias graves para la salud. Por esa razón, es necesario conocer los procedimientos de rescate y la forma adecuada de actuar en este tipo de emergencias. Cuando una persona queda suspendida del arnés después de una caída, no significa que el peligro haya terminado. El arnés evita que el trabajador impacte contra el suelo, pero permanecer colgado durante varios minutos también puede representar un riesgo importante. Al quedar suspendido, las cintas del arnés ejercen una fuerte presión sobre diferentes partes del cuerpo, especialmente en la zona de las piernas y la ingle. Como consecuencia, la circulación sanguínea puede verse afectada y la sangre tiende a acumularse en las extremidades inferiores. Esta situación puede provocar mareos, pérdida de conocimiento y otras complicaciones graves. A este fenómeno se le conoce como síndrome del arnés o síndrome de suspensión. También está relacionado con las fuerzas que actúan durante la detención de una caída, conocidas como fuerzas de arresto. Por esa razón, no basta con que el sistema detenga la caída, también es necesario rescatar al trabajador en el menor tiempo posible. Durante esta capacitación vamos a revisar
¿Qué acciones deben tomarse cuando una persona queda suspendida del arnés? ¿Cuáles son los riesgos asociados? ¿Y cómo actuar de manera segura mientras se realiza el rescate? Se trata de dos situaciones de emergencia completamente diferentes y la forma de actuar en cada una de ellas también es distinta. Por esa razón, durante esta capacitación vamos a revisar ambos escenarios y las medidas que deben adoptarse en cada caso. Con ello, habremos cubierto los principales objetivos de la reunión del día de hoy. A continuación, vamos a revisar un resumen de los riesgos más importantes a los que podemos estar expuestos durante la realización de trabajos en altura. Hay un aspecto que nunca debemos olvidar. Independientemente del sector o actividad que realicemos, uno de los requisitos fundamentales es la elaboración de una matriz IPER, es decir, la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Esta herramienta nos permite identificar todos los peligros presentes en una tarea, evaluar los riesgos asociados y establecer las medidas de control necesarias antes de iniciar el trabajo. Si realizamos un análisis básico de peligros, riesgos y consecuencias para los trabajos en altura, podemos identificar que el peligro es la exposición a una altura determinada. El riesgo asociado a ese peligro es la caída de personas a distinto nivel. A partir de ese riesgo pueden generarse diversas consecuencias, desde lesiones leves hasta accidentes graves o incluso fatales, dependiendo de las condiciones en las que ocurra el evento. Algunas personas lo denominan caída al mismo nivel, otra caída a distinto nivel, caída de desnivel o simplemente caída. Aunque los términos pueden variar, todos hacen referencia a un evento en el que una persona pierde el equilibrio y termina impactando contra una superficie. Las consecuencias de una caída pueden ser muy variadas y dependen de factores como la altura, la superficie de impacto, la posición del cuerpo al momento de la caída y el uso de los equipos de protección. Entre las consecuencias más comunes se encuentran los golpes y contusiones. También pueden producirse esguinces, luxaciones y fracturas de diversa gravedad. En los casos más severos, una caída puede ocasionar lesiones incapacitantes permanentes o incluso la muerte. Por ejemplo, una persona puede encontrarse realizando labores sobre un techo y, al no utilizar adecuadamente el sistema de protección contra caídas, perder el equilibrio e impactar contra el suelo. Dependiendo de la magnitud del golpe y de la zona del cuerpo afectada, el accidente puede provocar lesiones graves, como traumatismos craneales, que en algunos casos pueden tener consecuencias fatales. Por esa razón, los trabajos en altura son considerados actividades de alto riesgo y requieren la aplicación estricta de medidas de prevención y protección. Otra situación que puede presentarse es la de una persona que sufre una caída y resulta con una fractura interna. Por ejemplo, un trabajador puede caer de costado y fracturarse una o más costillas. A simple vista es posible que no observemos la gravedad de la lesión, pero un movimiento inadecuado durante el rescate podría agravar considerablemente la situación. Si una persona lesionada es movilizada sin la evaluación correspondiente, los fragmentos óseos podrían desplazarse y ocasionar daños en órganos internos, vasos sanguíneos o tejidos cercanos. Esto podría generar lesiones mucho más graves que las producidas inicialmente por la caída. Por esa razón, cuando una persona sufre una caída desde altura, no debemos asumir que puede ser movida inmediatamente. Antes de realizar cualquier acción, es necesario evaluar la situación, solicitar ayuda especializada y aplicar los procedimientos de primeros auxilios establecidos para este tipo de emergencias. También es importante recordar que algunas lesiones internas pueden provocar hemorragias que no son visibles externamente. Una pérdida importante de sangre puede poner en riesgo la vida de la persona en un corto periodo de tiempo, incluso cuando no se observan heridas abiertas evidentes. Por ello, toda caída desde altura
debe ser considerada un evento potencialmente grave hasta que una evaluación médica determine lo contrario. Ese es uno de los motivos por los cuales no debemos mover a una persona que ha sufrido una caída, salvo que exista un peligro inminente que obligue a hacerlo. Muchas veces, con la intención de ayudar, las personas intentan levantar al accidentado o trasladarlo de inmediato, sin saber que podrían agravar lesiones internas ya existentes. Por ejemplo, una persona puede haber sufrido la fractura de una costilla durante la caída. Si es movilizada de forma incorrecta, esa fractura podría desplazarse y causar daños en órganos internos o vasos sanguíneos. Como consecuencia, podría producirse una hemorragia interna, una lesión que no siempre es evidente a simple vista. Las hemorragias internas suelen ser difíciles de identificar para una persona sin entrenamiento médico, ya que no necesariamente presentan sangrado visible. Sin embargo, el personal de salud puede detectar indicios a través de la evaluación clínica, el control de los signos vitales y el análisis del mecanismo del accidente. Si una persona ha sufrido una caída desde altura y presenta dolor intenso, dificultad para respirar o signos de deterioro físico, siempre debe considerarse la posibilidad de lesiones internas. Por esa razón, ante una caída desde altura, la prioridad es asegurar la escena, solicitar ayuda especializada y evitar movimientos innecesarios hasta que el personal capacitado realice la evaluación correspondiente. Ese es el motivo por el cual una persona puede sufrir una caída, permanecer consciente después del accidente e incluso parecer estable en un primer momento, pero presentar complicaciones graves tiempo después. Muchas veces quienes se encuentran alrededor intentan ayudar de inmediato y con la mejor intención movilizan al accidentado sin conocer la magnitud real de sus lesiones. Si durante la caída se produjo una fractura interna, como una fractura de costilla, esta podría haber lesionado algún órgano o vaso sanguíneo. En esos casos puede generarse una hemorragia interna, una condición que no siempre presenta signos evidentes y que puede pasar desapercibida durante los primeros minutos. El personal médico evalúa este tipo de situaciones considerando varios factores: el mecanismo de la caída, las lesiones observadas, los signos vitales del paciente y la exploración física. Una disminución importante de la presión arterial, acompañada de antecedentes de un traumatismo severo, puede ser una señal de pérdida interna de sangre. Por esa razón, toda caída desde altura debe ser considerada un accidente potencialmente grave. El hecho de que una persona esté consciente o pueda hablar después del evento no significa que esté fuera de peligro. La atención adecuada, la inmovilización cuando corresponda y la evaluación médica oportuna son fundamentales para evitar que una lesión inicialmente controlable termine convirtiéndose en una emergencia de mayor gravedad interna. Pero en el caso de nosotros, que no somos médicos ni personal especializado en salud, resulta muy difícil identificar este tipo de lesiones internas. A simple vista, la persona puede encontrarse consciente, hablar con normalidad e incluso decir que se siente bien. Sin embargo, eso no significa que no exista una lesión grave. Ahora pasaremos a una breve ronda de preguntas con el objetivo de reforzar los temas que hemos revisado hasta este momento y verificar la comprensión de los conceptos más importantes. Los invito a participar activamente y a compartir sus respuestas en función de lo aprendido durante la capacitación. Pregunta 1. Durante un trabajo en altura, un trabajador cae al suelo y permanece consciente. ¿Cuál es la razón principal por la que no debe ser movilizado inmediatamente? A. Porque podría sentirse mareado. B. Porque podría tener lesiones internas o fracturas que se agraven con el movimiento. C. Porque siempre debe esperar exactamente una hora antes de ser trasladado.
La respuesta correcta es la letra B. Pregunta 2. ¿Cuáles son las dos situaciones de emergencia que se abordaron en la capacitación? A. Caída al suelo y suspensión en el arnés. B. Golpes y cortes. C. Incendios y explosiones. Respuesta correcta es la A. Muy bien. Pregunta 3. ¿Qué herramienta permite identificar peligros, evaluar riesgos y establecer controles antes de realizar una tarea? A. ATS. B. Matriz IPERC o IPER. C. Permiso de vacaciones. Correcto. Es la B. Pregunta 4. Una persona queda suspendida de su arnés después de una caída. ¿Por qué esta situación también representa un riesgo? A. Porque el arnés puede romperse en cualquier momento. B. Porque el trabajador perderá automáticamente el conocimiento. C. Porque la suspensión prolongada puede afectar la circulación sanguínea y generar el síndrome del arnés. Es I. Letra C. Pregunta 5. En un análisis de peligros y riesgos para trabajos en altura, ¿cuál de las siguientes opciones identifica correctamente el peligro y el riesgo? A. Peligro, altura, riesgo, caída. B. Peligro, caída, riesgo, altura. C. Peligro, arnés, riesgo, escalera. Muy bien, es la letra A. Pregunta 6. ¿Por qué una hemorragia interna puede pasar desapercibida durante los primeros minutos después de una caída? A. Porque siempre produce dolor intenso. B. Porque no necesariamente presenta sangrado visible. C. Porque únicamente ocurre en accidentes de tránsito. Excelente. Letra B. Es correcto. Bien, continuemos. Una de las cosas que jamás debemos hacer cuando una persona cae durante la realización de trabajos en altura es moverla sin una razón justificada. La única excepción es cuando existe un peligro mayor que pueda poner en riesgo su vida o la de quienes intentan ayudarla. ¿A qué nos referimos con un peligro mayor? Por ejemplo, a la presencia de una carga suspendida que podría caer, un incendio, una posible explosión, una fuga peligrosa o el tránsito de maquinaria pesada cerca del accidentado. En esos casos podría ser necesario realizar un traslado de emergencia siguiendo los procedimientos establecidos. Si no existe ninguno de estos riesgos, la persona debe permanecer en el lugar donde cayó hasta que sea evaluada por personal capacitado. Lo primero que debemos hacer es asegurar y acordonar el área para evitar que otras personas se acerquen o generen nuevos riesgos. Luego debemos acercarnos con precaución, verificar su estado y tratar de mantener comunicación con ella si se encuentra consciente. También es importante observar y recordar información relevante para entregarla a los servicios de emergencia. Por ejemplo, si la persona estuvo consciente después de la caída, cuánto tiempo permaneció hablando, si respondió a preguntas o si perdió el conocimiento en algún momento. Estos datos pueden ser de gran utilidad para que el personal de emergencia realice una evaluación más rápida y precisa de la situación. Toda esta información puede ser de gran ayuda para los bomberos, paramédicos o el personal de respuesta que llegue a atender la emergencia.
Mientras más datos se puedan proporcionar sobre el estado de la persona después de la caída, mejor será la evaluación inicial que podrán realizar. Otro aspecto importante que debemos considerar es el caso de una persona que queda suspendida del arnés después de una caída. Aunque el sistema de protección haya evitado el impacto contra el suelo, la emergencia no ha terminado. Cuando una persona permanece colgada del arnés durante un tiempo prolongado, las correas ejercen presión sobre determinadas zonas del cuerpo, especialmente en las piernas. Esta situación puede afectar la circulación sanguínea y provocar una disminución del retorno de sangre hacia el corazón. Como consecuencia, pueden presentarse mareos, pérdida de conocimiento y otras complicaciones asociadas al denominado síndrome del arnés o síndrome de suspensión. Por esta razón, una persona que ha sufrido una caída y ha quedado suspendida en su arnés debe ser rescatada lo antes posible y recibir una evaluación médica posterior, incluso cuando aparentemente se encuentre bien. El hecho de no presentar lesiones visibles no garantiza que no existan complicaciones derivadas del evento. En trabajos en altura, detener la caída es solo una parte de la protección. El rescate oportuno y la atención médica posterior también forman parte fundamental de la respuesta ante una emergencia. Será el médico quien determine si la persona puede regresar a su domicilio o si requiere evaluaciones, exámenes o tratamientos adicionales. Por esa razón, toda persona que haya sufrido una caída o haya quedado suspendida en un arnés debe recibir atención médica, incluso cuando aparentemente se encuentre en buenas condiciones. Como hemos visto, las consecuencias de una caída pueden ser muy graves. Entre ellas se encuentran los golpes, fracturas, lesiones incapacitantes permanentes e incluso la muerte. Otra consecuencia posible es una lesión en la columna vertebral. La columna cumple una función fundamental, ya que protege la médula espinal, encargada de transmitir las señales entre el cerebro y el resto del cuerpo. Cuando una caída provoca daños en esta estructura, la comunicación entre el cerebro y determinadas partes del cuerpo puede verse afectada. Dependiendo de la gravedad y la ubicación de la lesión, la persona puede perder parcial o totalmente la movilidad de algunas extremidades. En los casos más severos, pueden producirse lesiones permanentes que afecten la capacidad de caminar o realizar actividades cotidianas. Por eso, cuando hablamos de trabajos en altura, el objetivo principal no es que el trabajador caiga y el arnés lo detenga. El verdadero objetivo es evitar que la caída ocurra. Los sistemas de protección están diseñados para reducir las consecuencias de un accidente, pero no eliminan completamente el riesgo de sufrir lesiones. Por lo tanto, cada trabajo en altura debe planificarse y ejecutarse con la premisa de evitar la caída, utilizando correctamente los procedimientos, equipos de protección y medidas de control establecidas. Por esa razón, no debemos asumir que el simple hecho de contar con un arnés elimina todos los riesgos. Quedar suspendido después de una caída también puede generar consecuencias para la salud y requiere una atención adecuada. Si existen peligros, riesgos y posibles consecuencias, entonces es necesario implementar medidas de control que permitan reducir la probabilidad de que ocurra un accidente y minimizar sus efectos en caso de que se produzca. La evaluación de la tarea que vamos a realizar es el punto de partida para determinar qué sistema de protección contra caídas debemos utilizar. Antes de iniciar cualquier trabajo en altura, es indispensable verificar que todos los componentes del sistema se encuentren en buenas condiciones. Ya hemos revisado la importancia de inspeccionar el arnés y los aspectos que deben verificarse antes de su uso. Sin embargo, el arnés por sí solo no es suficiente. También es fundamental revisar el punto de anclaje. ¿Sabes identificar un punto de anclaje seguro? La mayoría de la gente piensa que el arnés y el cable son suficientes para salvarles en caso de una caída, e ignoran que el equipo de protección personal tiene un tercer elemento básico, el anclaje de su conexión.
Muchas de las fallas que presentan los equipos de protección personal en un evento de caída resulta que en realidad no eran una falla, sino que el anclaje no estaba bien resuelto. Es decir, al ocurrir la caída, el arnés y el cable sencillamente no entraron en funcionamiento. Es como si saltaras de un avión sin sujetar tu paracaídas a tu cuerpo. Cuando hablamos de anclaje, nos referimos concretamente a dos cosas: al punto de la estructura en donde vas a conectar tu sistema contra caídas y al dispositivo de unión que conecta el punto de la estructura con tu cable contra caídas, línea retráctil o línea de vida. En otras palabras, una cosa es el punto donde te vas a conectar: viga, polín, PTR, ángulo o muro, que se llama punto de anclaje, y otro, el dispositivo con el que harás esa conexión. Ese es el punto fijo. Según ANSI y OSHA, el punto de anclaje de la estructura debe ser capaz de resistir un peso mínimo de 5.000 libras por persona, que en kilos serían 2.300, algo así como una camioneta de cabina y media. Si no tuvieras manera de saber ese dato, tendrías que mantener un factor de seguridad de al menos el doble del impacto de carga. Según OSHA, ese factor debe ser establecido por una persona calificada. Por regla general, un punto de anclaje pueden ser las estructuras de concreto o acero, como vigas o traves, a menos que presenten un desgaste mayor. Y claro, los sistemas de ingeniería certificados, diseñados e instalados especialmente para ese fin. Nunca debes considerar como un punto de anclaje los sistemas de ventilación, las instalaciones de agua o luz eléctrica, ni las tuberías de desagüe o resumideros. No son puntos de anclaje los barandales, ni las escotillas en el techo, ni las escaleras de tijera o de extensión. El anclaje o punto fijo, según la norma ANSI, al igual que el punto de anclaje, deben tener una resistencia mínima de 5.000 libras. Por ello, no puede ser cualquier dispositivo que tengamos a la mano, y debe, además, ser compatible con los ganchos de tu cable contra caídas. Dependiendo del material y la forma del punto de anclaje, es como vamos a determinar qué punto fijo podemos utilizar al hacer la conexión. Por ejemplo, si el trabajo se da siempre en el mismo sitio, puede ser un anclaje fijo con anillo D. Dependiendo de la industria y la región, el anillo podría ser de acero inoxidable. Si necesitas más movilidad al hacer un trabajo, podría ser giratorio. Si el trabajo no será siempre en el mismo sitio, necesitas un punto fijo móvil que, para más ligereza y flexibilidad, podría ser textil. Si hicieras trabajos de soldadura, podría ser de acero o de Kevlar Nomex. Aunque el de acero será siempre más pesado, si el punto de anclaje tiene filos cortantes o rebabas, ese sí tendría que ser de acero. Para la construcción son muy útiles los anclajes de viga, porque son resistentes a la abrasión. Pueden ser móviles para poder desplazarte de manera horizontal sin perder la conexión, o fijos con los que puedes hacer trabajos verticales, horizontales, al ras de piso o por encima de tu cabeza. Estos no tienen movilidad, pero también puedes quitarlos y llevártelos. Cada punto fijo tiene un uso especial y un tipo de compatibilidad con el punto de anclaje donde vayas a hacer tu actividad en alturas. Ahora, ya sabes la importancia del punto de anclaje para fijar tu sistema contra caídas, los tipos de puntos fijos que existen en el mercado, y que identificar el punto fijo adecuado mejorará tu rendimiento al hacer tu trabajo en alturas y, claro, tu seguridad. Pero siempre, antes de decidir qué equipo usar, recurre a una persona competente que evalúe los riesgos y te ayude a elegir el equipo adecuado para hacer tu trabajo en alturas. Ahora retomaremos las características importantes del punto de anclaje. ¿Correcto? Empecemos. El punto de anclaje es la estructura o elemento al que se conecta el sistema de protección contra caídas. Es el componente que soportará las fuerzas generadas en caso de una caída, por lo que su correcta selección es esencial para la seguridad del trabajador. Si el punto de anclaje no es adecuado
o no tiene la resistencia necesaria, el sistema de protección podría fallar y la persona terminaría impactando contra el suelo. Por ello, antes de iniciar cualquier actividad, debemos verificar que el punto de anclaje cumpla con las características técnicas y los requisitos de seguridad establecidos para este tipo de trabajos. A continuación, revisaremos cuáles son esas características y qué aspectos debemos evaluar para determinar si un punto de anclaje es seguro para su utilización. La primera característica que debemos verificar en un punto de anclaje es su resistencia. Un punto de anclaje para protección contra caídas debe tener una resistencia mínima de 5.000 libras, equivalente aproximadamente a 2.270 kilogramos o 22,2 kilonewtons. Los puntos de anclaje son sometidos a pruebas por parte de los fabricantes para verificar que cumplen con los requisitos de resistencia establecidos. Por esa razón, siempre debemos utilizar estructuras o dispositivos que hayan sido diseñados o certificados para este propósito. Por ejemplo, un punto de anclaje puede ser una estructura fija, capaz de soportar grandes cargas, como una viga estructural que forma parte del soporte principal de un techo. También pueden utilizarse puntos de anclaje certificados e instalados específicamente para trabajos en altura. Si el punto de anclaje no tiene la resistencia adecuada, existe el riesgo de que falle durante una caída. En ese caso, el sistema de protección dejaría de cumplir su función y el trabajador podría impactar contra el suelo. Otro aspecto importante es la ubicación del punto de anclaje. No basta con que sea resistente, también debe encontrarse a una altura adecuada. Si el punto de anclaje se encuentra demasiado bajo, la distancia de caída puede ser suficiente para que la persona impacte contra el suelo antes de que el sistema detenga completamente la caída. Para determinar si la altura disponible es suficiente, debe considerarse el espacio libre requerido para la detención de la caída. Este cálculo incluye la estatura del trabajador, la longitud de la línea de anclaje, la extensión máxima del absorbedor de impacto y un margen adicional de seguridad. Por ello, antes de iniciar cualquier trabajo en altura, es indispensable verificar tanto la resistencia como la ubicación del punto de anclaje, asegurando que exista la distancia libre necesaria para detener una caída de manera segura. Al realizar este cálculo, generalmente obtenemos una distancia libre de caída que puede encontrarse entre los 5 y 6 metros, dependiendo de las características del sistema utilizado. Por esa razón, cuando se trabaja con una línea de anclaje equipada con absorbedor de impacto, es fundamental verificar que exista suficiente espacio libre entre el punto de anclaje y el nivel inferior para evitar que el trabajador impacte contra el suelo o contra cualquier obstáculo durante una caída. Otro elemento que puede utilizarse es la línea de vida horizontal. Este sistema suele emplearse cuando el trabajador llega a un área donde no existen puntos de anclaje adecuados en la ubicación donde se realizará la tarea. En esos casos, se instala una línea de vida horizontal certificada, permitiendo que el trabajador se conecte al sistema de protección contra caídas y se desplace de manera segura dentro de la zona de trabajo. Como podemos observar, la realización de trabajos en altura involucra múltiples factores que deben ser evaluados antes de iniciar cualquier actividad. No se trata únicamente de colocarse un arnés. Es necesario analizar las condiciones del lugar, verificar los puntos de anclaje, determinar las distancias libres de caída, seleccionar los equipos adecuados y establecer las medidas de control correspondientes. Por ello, todo trabajo en altura requiere planificación, evaluación de riesgos y una adecuada implementación de los sistemas de protección. Algo que siempre debe quedar claro es que el uso de los equipos de protección personal no es opcional. Los equipos de protección personal constituyen una medida fundamental para reducir los riesgos asociados a este tipo de actividades
y su utilización es obligatoria durante la ejecución de trabajos en altura, de acuerdo con los procedimientos y requisitos establecidos por la organización. Ninguna persona debe realizar trabajos en altura sin contar con un sistema adecuado de protección contra caídas. Desde el momento en que se pierde el punto de apoyo o el equilibrio, la fuerza de gravedad actúa de manera inmediata, acelerando la caída hacia el nivel inferior. Las caídas ocurren en cuestión de segundos y, debido a la velocidad que se alcanza durante el descenso, el impacto contra el suelo o contra una estructura puede generar lesiones de extrema gravedad. Es precisamente ese impacto el que produce la mayor parte de las lesiones asociadas a los trabajos en altura. Por esta razón, no debemos confiar en nuestra experiencia, habilidad o equilibrio. Un resbalón, una pérdida momentánea de estabilidad, una superficie defectuosa o cualquier evento inesperado pueden provocar una caída. El objetivo de los sistemas de protección contra caídas es evitar que el trabajador llegue a impactar contra el suelo o reducir al máximo las consecuencias de un accidente. Por ello, antes de iniciar cualquier trabajo en altura, es indispensable verificar que se cuenta con el equipo adecuado, que éste se encuentra en buenas condiciones y que está siendo utilizado correctamente. En trabajos en altura, la prevención siempre será la medida de protección más importante. Una caída ocurre en segundos, pero sus consecuencias pueden acompañar a una persona durante toda la vida. Cuando una persona cae e impacta contra el suelo, la energía generada durante la caída se transmite al cuerpo en forma de fuerza. Es precisamente ese impacto el que produce las lesiones y daños asociados a los accidentes por caída de altura. El cuerpo humano tiene una capacidad limitada para soportar las fuerzas generadas durante una caída. A este concepto se le conoce como fuerza de arresto o fuerza de detención de caída. Por ello, los sistemas de protección contra caídas están diseñados para controlar y reducir las fuerzas que recibe el trabajador durante un evento de este tipo. Las normas de seguridad establecen límites máximos de fuerza que deben ser considerados en el diseño de los equipos de protección. En ese contexto, organismos como la Occupational Safety and Health Administration, OSHA, han desarrollado criterios técnicos que sirven de referencia para la fabricación y certificación de estos sistemas. Por esta razón, los arneses certificados, junto con los absorbedores de impacto y demás componentes del sistema de protección, están diseñados para reducir la fuerza transmitida al cuerpo durante la detención de una caída. El objetivo es disminuir la probabilidad de lesiones graves y aumentar las posibilidades de que el trabajador pueda ser rescatado de manera segura. Esto demuestra que no basta con utilizar cualquier equipo. Los trabajos en altura requieren equipos certificados, inspeccionados y utilizados correctamente, ya que cada componente cumple una función específica dentro del sistema de protección contra caídas. Cuando las fuerzas generadas durante una caída son muy elevadas, las consecuencias pueden ser extremadamente graves. Las lesiones pueden incluir fracturas, traumatismos severos y daños internos que comprometan órganos vitales, vasos sanguíneos y otras estructuras del cuerpo. Por ello, en los trabajos en altura debemos tener presentes dos escenarios de emergencia principales. El primer escenario ocurre cuando una persona realiza el trabajo sin protección contra caídas o cuando utiliza un sistema de protección de manera incorrecta, por ejemplo, conectándose a un punto de anclaje inadecuado. En estas circunstancias, si se produce una caída, la persona puede impactar directamente contra el suelo, generándose fuerzas capaces de ocasionar lesiones graves o fatales. El segundo escenario ocurre cuando el sistema de protección detiene la caída y el trabajador queda suspendido en el arnés. Aunque en este caso se evita el impacto contra el suelo, siguen existiendo riesgos asociados a la fuerza de detención de la caída y a la suspensión prolongada del trabajador. Por esa razón, los equipos certificados son diseñados y ensayados para limitar las fuerzas que recibe el cuerpo durante la detención de una caída.
Cuando un arnés y sus componentes cumplen con normas técnicas reconocidas, ayudan a reducir la magnitud de las fuerzas transmitidas al trabajador y disminuyen la probabilidad de lesiones graves. En conclusión, tanto una caída con impacto contra el suelo como una suspensión posterior a la caída constituyen situaciones de emergencia que requieren una respuesta adecuada. La protección efectiva depende de la correcta selección de los equipos, la utilización de puntos de anclaje apropiados y el cumplimiento de todos los procedimientos de seguridad establecidos para el trabajo en altura. Las acciones que debemos tomar dependen del tipo de emergencia que se haya presentado. Si una persona cae y llega a impactar contra el suelo, no debemos moverla, salvo que exista un peligro mayor e inminente en la zona. Una movilización inadecuada podría agravar lesiones que no son visibles, especialmente fracturas o daños en la columna vertebral y otros órganos internos. Lo correcto es asegurar el área, solicitar ayuda especializada y mantener a la persona bajo observación hasta la llegada del personal de emergencia. La situación es diferente cuando una persona queda suspendida en el arnés después de una caída. En este caso, el trabajador debe ser rescatado lo antes posible, siguiendo los procedimientos establecidos para rescate en altura. Una vez realizado el rescate, es importante que la evaluación y atención posterior sean realizadas por personal capacitado, ya que la suspensión prolongada puede generar alteraciones circulatorias y otras complicaciones asociadas al síndrome de suspensión. Por esa razón, toda persona que haya permanecido suspendida después de una caída debe recibir atención médica, aun cuando no presente lesiones evidentes o manifieste sentirse bien. La evaluación profesional permitirá determinar si existen complicaciones derivadas del evento y establecer el tratamiento correspondiente. Estos dos escenarios demuestran que los trabajos en altura no terminan cuando ocurre una caída. La respuesta ante la emergencia, el rescate oportuno y la atención posterior son tan importantes como las medidas de prevención adoptadas antes de iniciar la tarea. Por esa razón, toda persona que haya quedado suspendida en un arnés después de una caída debe ser evaluada por personal médico. Aunque inicialmente parezca encontrarse en buen estado, algunas complicaciones pueden manifestarse varias horas después del evento. La evaluación médica es la única forma de determinar si el trabajador puede retornar a sus actividades o si requiere observación y exámenes adicionales. Otro aspecto importante es la correcta colocación del arnés. Cuando ocurre una caída, las fuerzas generadas son transmitidas a través de los diferentes componentes del sistema de protección. Si el arnés está certificado y ha sido ajustado correctamente, estas fuerzas se distribuyen de manera adecuada, reduciendo la probabilidad de lesiones graves. Sin embargo, un equipo certificado no garantiza la seguridad si se utiliza incorrectamente. Una de las fallas más comunes es la mala ubicación del anillo dorsal. El anillo dorsal debe quedar centrado sobre la espalda, a la altura de la columna y aproximadamente entre los omóplatos. Cuando el anillo dorsal se encuentra demasiado bajo, el arnés no trabaja de la forma para la que fue diseñado. Durante una caída, las correas pueden desplazarse y generar presión sobre zonas sensibles del cuerpo. Por ejemplo, la banda pectoral puede subir hacia el cuello y ejercer presión sobre la garganta, aumentando el riesgo de lesiones. Por ello, antes de iniciar cualquier trabajo en altura, no basta con inspeccionar el estado del arnés. También es indispensable verificar que esté correctamente colocado y ajustado al cuerpo del trabajador. Un arnés mal colocado puede comprometer seriamente la protección que debería brindar durante una caída. Una colocación incorrecta del arnés puede generar riesgos adicionales durante una caída. Por ello, el anillo dorsal debe ubicarse centrado en la espalda, sobre la columna vertebral y aproximadamente entre los omóplatos. Asimismo, la banda pectoral debe ajustarse a la altura del pecho,
permitiendo que el arnés distribuya adecuadamente las fuerzas generadas durante la detención de una caída. Si el anillo dorsal se encuentra demasiado bajo, el arnés puede desplazarse durante la caída y las correas podrían ejercer presión sobre zonas sensibles del cuerpo. En algunos casos, la banda pectoral puede subir más de lo debido y generar compresión en la zona del cuello, incrementando el riesgo de lesiones graves. Este es uno de los motivos por los cuales no basta con contar con un arnés certificado. También es indispensable colocarlo y ajustarlo correctamente antes de iniciar cualquier trabajo en altura. Cuando una persona queda suspendida después de una caída, se producen cambios en la circulación sanguínea debido a la posición del cuerpo y a la presión ejercida por las correas del arnés. Si la suspensión se prolonga, pueden aparecer síntomas asociados al síndrome de suspensión o síndrome del arnés, una condición que requiere atención inmediata y un rescate oportuno. Por esa razón, toda organización que realiza trabajos en altura debe contar con procedimientos de rescate y personal capacitado para responder ante este tipo de emergencias. El rescate debe realizarse en el menor tiempo posible y toda persona que haya quedado suspendida debe ser evaluada posteriormente por personal médico, aun cuando no presente lesiones visibles. La prevención, la correcta utilización del equipo, el rescate oportuno y la evaluación médica posterior forman parte de un mismo sistema de protección. Todos estos elementos son necesarios para reducir las consecuencias de un accidente en trabajos en altura. Para terminar, vamos con una última ronda de preguntas. Pregunta 1. Un trabajador realiza una labor en altura utilizando arnés certificado, pero al momento de colocárselo deja el anillo dorsal demasiado abajo. ¿Cuál es el principal riesgo asociado a esta situación durante una caída? A. El arnés se romperá automáticamente. B. La banda pectoral puede desplazarse hacia el cuello y generar compresión o riesgo de asfixia. C. El absorbedor de impacto dejará de funcionar. D. El punto de anclaje perderá resistencia. Correcto. Letra B, siguiente. Pregunta 2. Un trabajador queda suspendido del arnés después de una caída y es rescatado consciente, sin lesiones visibles. ¿Cuál debería ser la acción correcta? A. Permitirle regresar inmediatamente al trabajo. B. Enviarlo a casa para que descanse. C. Solicitar una evaluación médica, ya que pueden presentarse complicaciones asociadas a la suspensión. D. Retirarle el arnés y dar por finalizada la emergencia. La respuesta correcta es la C y último. Pregunta 3. Durante la planificación de un trabajo en altura, se identifica un punto de anclaje resistente, pero ubicado demasiado bajo respecto al nivel de trabajo. ¿Por qué esta condición representa un riesgo? A. Porque aumenta el peso que soporta el arnés. B. Porque el trabajador podría impactar contra el suelo o una estructura antes de que el sistema detenga completamente la caída. C. Porque dificulta la inspección visual del equipo. D. Porque reduce la vida útil del absorbedor de impacto. Correcto es la B. Antes de finalizar, les comento que podrán volver a ver el video de esta capacitación cuando lo requieran. De esta manera, podrán revisar nuevamente los temas desarrollados. Si surge alguna duda, consulta o si desean reforzar algún concepto visto durante la sesión.
Asimismo, se les hará llegar una breve evaluación relacionada con los contenidos revisados el día de hoy. Pueden acceder a ella mediante el código QR que aparece en pantalla. Una vez completada la evaluación, se procederá con la emisión de los certificados correspondientes, los cuales les servirán para acreditar esta capacitación para la ejecución de sus actividades laborales. Les pedimos no olvidar completar correctamente sus datos personales, ya que esta información será utilizada para la elaboración de los certificados. Agradezco a todos por su tiempo, atención y participación. Espero que los conocimientos compartidos les sean de utilidad y contribuyan a que realicen sus labores de manera más segura. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web, donde encontrarán más cursos y capacitaciones para continuar fortaleciendo su formación profesional.